¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a contar una anécdota que viví hace nada esta semana, un día por la tarde, que después de haber estado hablando un ratito por WhatsApp con dos buenos amigos, que seguramente están viendo ahora el vídeo, pues bueno, estábamos comentando algunas noticias de cosas que suceden en el mundo y que nos indignan, ¿no? Y que chocan un poco con lo que entendemos que es lo correcto, pero que es lo bueno, ¿no? Para las personas. Y bueno, yo bajaba con cierta indignación, entonces iba a comprar fruta. Y nada, tranquilo, yo conozco a los fruteros y llegué y había uno de ellos colocando verduras ahí en los escaparates, bueno, escaparates no, ¿no? Cómo se organiza la tienda, pues donde está la fruta, pues la parte de las verduras. Y él estaba ahí poniendo las verduras y llego y iba tan indignado, ¿no? Que casi eso pasa a veces, uno pregunta o habla sin pensar, entonces, sin pensar que luego a lo mejor recibe la misma pregunta, ¿no? Entonces mi pregunta es, oye, ¿y tú qué opinas? ¿Tú no ves que esta situación que estamos viviendo ahora es un poco rara, es un poco extraña? ¿Cuál es tu opinión sobre el mundo? ¿Cómo ves el mundo, no? Y él se giró y me dijo, no sé, Dani, ¿y tú qué opinas? Y yo, mira que yo pensé cuando le estaba haciendo la pregunta, digo, cuidado que este te puede hacer la pregunta al revés y qué le vas a decir tú, ¿no? Porque esto te compromete. Y mi reacción fue, pues yo creo que todo lo que dice la Biblia se va a acabar cumpliendo, ¿no? Y, y él me miró y me dijo, ¿tú eres un born again? Born again, que quiere decir nacido de nuevo, y es un término que se usó sobre todo en el ámbito anglosajón para diferenciar un poco a los evangélicos, ¿no? Al evangelicalismo cuando surgió en el sentido que había una diferencia, ¿no? Que ellos hablaban del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, en algunas culturas, sociedades aún, en algunas ocasiones se distingue a los evangélicos o los protestantes como los born again, los nacidos de nuevo, ¿no? Él es de origen filipino, entonces, bueno, él me preguntó, ¿no? ¿Eres un born again? Y yo le dije, sí, soy un born again. Y él me miró y me dijo, yo soy cristiano, pero ¿qué dice la Biblia, Dani? Fijaos, es que hemos llegado a un punto, ¿no? Y me sorprendió, porque al final eso es como decir, ¿sabes? Mi deporte favorito es el fútbol, ¿no? Pero ¿en qué consiste el fútbol? No tiene sentido. Entonces, nuestra sociedad en este momento es que necesita conocer el sentido de las cosas. Porque hemos llegado al punto en que alguien, si cree en Dios de verdad y lo comparte, incluso puede ser raro, ¿no? Pero alguien que diga soy cristiano y vive como alguien que no lo es, pues parece que incluso pudiera tener sentido. Da igual, a nadie le importa, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a hablar, comenzamos a conversar, le expliqué que yo creía, le expliqué qué es lo que decía la Biblia y en qué consiste el Evangelio y por qué son buenas noticias de Dios para los habitantes de esta tierra, ¿no? Como decía, el término born again él lo usa bastante porque proviene de ese contexto más anglosajón, aunque es una cultura más filipina asiática, y, y se acuña para estas personas, que no conforme con la religión, pues quisieron saber de la escritura y al final hablaban de que ellos habían vivido un nuevo nacimiento, ¿no? Y estuvimos hablando de qué era el nuevo nacimiento y evidentemente nos lleva a la historia de Juan, del Evangelio de Juan capítulo 3, ¿no? ¿Qué pasa en el Evangelio de Juan capítulo 3? Bueno, lo que sucede es que, tal como nos explica la Biblia, había un fariseo que, como sabemos, era una facción de los judíos religiosos de las más estrictas del judaísmo, y se llamaba Nicodemo. Y ese Nicodemo se acercó a Jesús de noche, nos cuenta el texto, para dar una serie de para reconocerle de alguna manera a Jesús, y él vio
que de alguna manera había una coherencia entre las palabras que decía y los hechos suyos, que en este caso pues tenía que ver con la realización de algunos milagros, ¿no? Y dice que de esta manera el texto, ¿no? Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo que era prominente entre los judíos, es decir, tenía su reconocimiento entre el ámbito judío. Y dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y respondió Jesús, le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay algo curioso que nosotros en muchas ocasiones hacemos referencia a este texto. Nos gusta decir que resaltar el detalle de que Nicodemo se acerca a Jesús, pero se acerca de noche para que nadie lo vea, ¿no? Le daba como cierta cosa que otros pudieran ver que se acercaba a Jesús y tenía ese reconocimiento, ¿no? Pero lo importante al final en la vida es no si uno se acerca a Dios de noche o de día, más oculto o más despejado o más abiertamente, sino que se acerque a Jesús. Esa es la clave. Y tenemos que recuperar esta visión de las cosas, porque nosotros tenemos que facilitar que las personas se acerquen a Jesús. Da igual si es con más timidez, con más descaro, o con más humildad, o de la forma que sea, pero que se acerque a Jesús, porque eso es la clave del cambio que puede operar en una persona, ¿no? Lo importante es que se acercó a Jesús. Y el que busca a Jesús encuentra respuestas a sus preguntas. Ya sea que vaya de noche o ya sea que vaya a escondidas o a plena luz del día. No importa el cómo, sino lo que importa es el qué. Lo que importa es ese acercamiento. Y si las personas se acercan a Jesús, habrá diálogo. Porque lo que carece la religión es de una relación. Y cuando alguien se acerca a una persona, para hablar, conversar, es para tener una relación. Entenderán más o entenderán menos las cosas, pero es necesario ese acercamiento y esa voluntad de encuentro. Ese trabajador me dijo, después que terminamos de hablar, me comentó y me dijo: yo también necesito un cambio. Hay un anhelo en las personas, diferencia de situaciones culturales, de religión, no religión, de género, de lo que sea, pero en todos hay una inquietud por un cambio en sus vidas, ¿no? Y así comienza a surgir esa voluntad del encuentro con Dios, que tiene que ser encaminada al único Dios vivo, ¿no? Y justamente esa voluntad de encuentro es la que muchas personas han perdido, muchos jóvenes que dejaron la iglesia en su día y que dicen seguir creyendo en Dios, ¿no? Porque hay un cierto respeto a Dios, y eso es así. Tengo familiares, tengo cercanos que ellos realmente no es que rechacen a Dios. De hecho, cuando hablamos de Dios lo ven como un respeto y creyendo que está, ¿no? Pero han perdido esa voluntad de encontrarse con Dios. Pero eso no solamente las personas que acostumbraban a ir a la iglesia y no van, sino también muchas personas que estamos en la iglesia, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el día a día, por nuestra vida. Eso pasó mucho antes de la crisis, ¿no? Yendo a los cultos, nuestras reuniones, los domingos, la iglesia, etcétera. Pero que en sí, en muchas ocasiones lo que faltaba es una voluntad de encontrarnos con Dios, la voluntad de encontrarnos con Dios vivo, ¿no? Hoy día estamos en un momento en el que justamente nos planteamos cuándo es el momento ideal para abrir una iglesia, cómo tenemos que hacerlo, porque en realidad queremos volvernos a encontrar, porque llevamos tiempo sin hacerlo y encontramos esa falta. Entonces es importante que con Dios suceda lo mismo. Lo que ocurre es que muchas veces no encontramos esa falta, entonces no surge tampoco la voluntad de querer encontrarnos con Dios. Nicodemo comienza con una declaración, y es una declaración acertada. Es decir, sabemos que has venido de Dios, y realmente Jesús había venido de Dios. Ya nos gustaría, ¿no?, que todas las personas, o que muchas de ellas y muchas de las personas que conocemos, llegaran a esta conclusión y dijeran: no, Jesús ha venido de Dios, porque esto es una declaración tremendamente importante.
Pero no es suficiente la declaración, ¿no? Aunque algunos pagaríamos, como digo, ¿no? para que familiares nuestros lo dijeran, ¿no? Pero muchas personas con las que hablamos hacen declaraciones que suenan muy bien también y son muy similares a esta, ¿no? En ocasiones hay, por ejemplo, un cantante famoso, hay cantantes famosos, ¿no? en la sociedad que a los cristianos nos hace, bueno, nos gusta cuando alguien menciona a Dios, ¿no? O cuando alguien menciona la Biblia, ¿no? A lo mejor ese cantante lo hace por, no sé, romanticismo o lo hace parecer de alguna manera y de repente todos los cristianos lo posteamos, ¿no? Oh, tal persona, mira, y ponemos el enlace, esta persona dijo que Dios no sé qué, o puso a Dios en su canción y dijo esto, ¿no? Y lo otro. Es como cuando Justin Bieber, por ejemplo, asistió a la iglesia de Hillsong en Nueva York, ¿no? Entonces pusiéramos las noticias y todos nos gustó ver pues Justin Bieber asistiendo a una iglesia y hablando de Dios, ¿no? En un sentido, y eso es lo que hizo Nicodemo también, es llegar a Dios, a llegar a Jesús y declararle una cosa que era bien cierta, que es que él había venido de Dios, ¿no? Um, pero la Biblia nos enseña que es necesario que para que alguien, um, alguien haya entendido lo que es el Evangelio, lo que es el mensaje de Jesús, tiene que haberse producido una transformación. Algo que hacíamos en la escuela cuando éramos pequeños, no sé si es porque éramos de pueblo, no sé si en Barcelona también se acostumbra a hacer, pero cuando éramos pequeños, algo de lo que hacíamos era traer como unas cajas de zapatos y ahí poníamos como huevos que luego daban en orugas y las orugas en unas larvas y las larvas se convertían en mariposa. Ese es el proceso de la metamorfosis que sufre, en este caso, un bicho que no es muy bonito, la verdad, que es la oruga en sí, ¿no? Entonces todos los niños traíamos las cajas y ahí colgando las orugas, que era un poco, bueno, pero nada, que la historia acababa bien, ¿no? Con las mariposas. Entonces ahí, claro, sufre una metamorfosis y cambia de forma, cambia de aspecto, cambia a colores vivos. Las alas y sus capacidades y sus movimientos son otros. Hay una transformación hasta que vuela esa oruga, se convierte en una preciosa mariposa que además tiene nuevas capacidades y una de ellas es que puede volar y puede dejarse llevar por el viento. Que el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero en este caso la mariposa puede volar y nada tiene que ver la mariposa con la larva que la precedía. Y en cambio sí era la misma animal. Es el mismo animal, no hemos cambiado. Pero ha sido completamente una metamorfosis la que ha sucedido, ¿no? Y eso se puede ver. Y no tiene nada que ver. De la misma manera, este chico me dijo, ¿no? Soy cristiano. Lo que, lo que estaba diciendo en ese, aunque él no sea consciente de ello, cuando alguien dice yo soy cristiano, lo que está diciendo etimológicamente es que esa persona, yo soy seguidor de Jesús, ¿vale? Y sin embargo, nadie había leído la Biblia. O sea, él no había leído la Biblia en su vida. Y, y volvimos a hablar. Le traje una Biblia en su idioma, en filipino o en tagalog, que sería el idioma. Y él se sorprendió, le encantó, ¿no? Verlo y verlo en su idioma y dice, ¿pero cómo lo has obtenido? Por medio de una empresa que empieza por A y termina por N y que no voy a decir porque a YouTube no le gusta demasiado. Entonces, una empresa de distribución, ¿de acuerdo? Bastante reconocida. En 2 días la tuve y le pude entregar, ¿no? La Biblia. Y él fue y me dijo, ¿sabes, Dani? Yo es que ahí en Filipinas siempre, yo ¿cómo se llama? El rosario, ¿no? O las bolitas, yo iba siempre todos los domingos a la iglesia, cogía las bolitas, me las sabía todas de memoria, no sé cuántos, tal. Y es tan duro vivir una religión, tiene que ser tan, 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 tan duro, y al mismo tiempo tan incoherente que digas que cada domingo ibas a la iglesia y que, por otro lado, no tienes ni idea de lo que pone la Biblia,
¿Qué es lo que estamos enseñando en las iglesias? En las iglesias que se denominan cristianas, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿No? Y, y me compartió, bueno, estuve hablando también de cómo él por las noches cuando no podía, yo es que te lo digo, por la noche cuando no puedo dormir, hasta que no hago la cruz, no puedo dormir tranquilamente, ¿no? Cómo nos hemos agarrado a supersticiones, a cosas que te das cuenta, cómo es, qué absurdo es el ser humano en un sentido de desechar un Dios vivo, no quiero saber nada de un Dios vivo, pero en cambio sí me quedo con la parte supersticiosa de las cosas, ¿no? Con tocar, con ese amuleto, con esa cruz de madera, con ese eso me protege, eso es el absurdo de un mundo sin un Dios vivo. Y estuvimos conversando acerca de Nicodemo. Y Jesús dijo a Nicodemo, ¿no? Te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo no entendía nada, ¿no? Porque al final lo que estaba haciendo es entender las palabras de una forma literal. Y convierte lo que está diciendo en Jesús, claro, en casi una locura, ¿no? Literalmente, ¿no? Ahora bien, mi propuesta es otra. Mi propuesta es que Jesús sí está hablando de forma literal. Lo que pasa es que no estaba hablando de forma literal carnalmente. Es decir, Jesús no estaba diciendo el que no nazca de nuevo literalmente en lo carnal, porque eso supondría volvernos a meter, ¿no?, dentro de nuestra madre, en fin, que es lo que no entiende. Nicodemo dice que, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Entonces mi propuesta es que Jesús sí está hablando literalmente, pero no en aspecto carnal, sino literalmente en aspecto espiritual. Porque espiritualmente alguien sí que nace de nuevo, literalmente, ¿no? Y sin embargo, las cosas que vemos, que vemos con nuestros ojos físicos, sí que nos sirven para entender cosas espirituales, cosas más profundas que no vemos. Vamos a pensar un momento y vamos a imaginar que realmente si pudiéramos nacer literalmente carnalmente, ¿de acuerdo? Eh, bueno, olvidémonos sobre cómo hacer volver, cómo regresar al útero de nuestra madre, porque suena bastante mal, la verdad, y no creo que a nuestras madres les haría mucha gracia. Entonces, vamos a partir de que nacemos de nuevo, literalmente, ¿vale? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando un niño nace y es pequeño, es un bebé? Pues que no sabe hablar, ¿no? No entiende, pero en cambio, ¿qué es? Es una esponja. Es decir, el niño cuando nace y crece lo que hace es absorber conocimiento constantemente, recibiendo esos inputs que recibe de las personas a través de los sentidos, desarrollándolos poco a poco, porque él no tiene los sentidos desarrollados completamente cuando alguien nace, sino que poco a poco los va adaptando, los va desarrollando, los va haciendo crecer, los va haciendo aún más sensibles para captar todos los matices que existen, ¿no? Es una auténtica esponja, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña también de que, bueno, en un sentido hay que ser como niños, ¿no? Para recibir la verdad como ellos lo reciben, porque ellos reciben las cosas como que son verdad. Ellos al principio no cuestionan las cosas. Incluso ahora estoy hablando de un niño más crecidito, ¿eh? El niño no cuestiona las cosas porque se lo están diciendo sus padres. Y si se lo están diciendo sus padres, es que es verdad. Por eso creen en los Reyes Magos que vienen por la noche a traernos los regalos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo han dicho sus padres. Y por eso lo creen. Hasta ese punto, la autoridad de la palabra de sus padres es verdad. Que en este caso concreto pongo el ejemplo de los Reyes Magos y Papá Noel y estas cosas que supuestamente vienen de noche, ¿no? A traer los regalos y le dejamos comida para que vengan y tal. Fijaos que el niño te está creyendo. Le estás diciendo que viene y lo cree. Y luego un día va a ver que lo que dijiste no era cierto. Entonces, en un sentido, claro, va a ver que sus padres pueden seguir siendo autoridad, pero pueden no tener verdad, en un sentido. No siempre puede ser fuente de verdad sus padres.
y es algo que aprende, si no por los Reyes Magos, por muchas otras cosas, evidentemente, ¿no? Pero el niño tiene una posición humilde y va viendo con sus ojos como el que no quiere perderse ningún detalle. Está comprobado que los bebés, por ejemplo, no tienen una visión desarrollada, ¿no? Amplia, sino que más bien cuando nacen ven como borroso, ven con una mirada como queriendo ver mejor las cosas, ¿no? Entonces van abriendo, van mirando, pero no ven del todo claro, ven luces, ven sombras, hasta que poco a poco van captando mayor visión y mayor luz, ¿no? Entonces, él no las distingue, pero las reconoce por la voz, por ejemplo, las sombras, ¿no? De sus padres, de su papá, de su mamá, y reacciona cada vez que escucha el timbre de voz de su padre o de su madre, ¿no? Y cuando este bebé crece y se hace un niño, hay también un periodo en el que pregunta todo, ¿no? No sé si os ha sucedido, se hace mayor, os vais con el coche, vamos en coche, ¿dónde vamos, papá? Vamos a la montaña. ¿Y por qué vamos a la montaña? Para salir de la ciudad. ¿Y para qué salimos de la ciudad? Para respirar aire fresco. ¿Y por qué respiramos aire fresco? Porque va bien para los pulmones. ¿Y por qué fresco para los pulmones? Pero, hijo, es una forma de hablar. ¿Y por qué es una forma de hablar? Es una expresión. ¿Y una expresión qué es? ¿No? Entonces, al final, que es muy interesante porque cuando inicia el por qué, lo preguntan todo, quieren saber de todo, las preguntas, no sé si lo has analizado alguna vez, pero se van complicando cada vez más. Al principio es porque vamos a la montaña y al final es ¿qué es una forma de hablar? ¿No? Entonces, la capacidad tuya para poder explicar exactamente qué es más compleja, con lo cual al final ya dices, oye, déjame en paz, ¿no? Bueno, es broma. Bueno, no, sí. Y todo esto es un ejemplo de lo que de lo que con muchos matices se puede dar cuando alguien nace de nuevo, literalmente, pero espiritualmente. Entonces lo primero que hace es ver, no lo ve todo con claridad, pero ve cosas que antes no veía. ¿Qué es lo que le pasa al bebé? El bebé está dentro del vientre de su madre y no puede ver con sus ojos. Entonces cuando nace sí puede ver, pero no ve todo con claridad. Pero sin embargo se le abre todo un mundo para descubrir. Y el oído y va captándolo todo y es una esponja y quiere saber más. Y luego cuando crece lo pregunta todo. Entonces, lo primero es ver. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Nicodemo? Que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es como si esa persona siguiera estando ciega dentro del vientre de su madre. No puede verlo. Aunque haya ido toda su vida a la iglesia, ¿no? Porque no se discierne, el reino de Dios no se distingue viendo personas cantar, por ejemplo, en una iglesia o viendo personas orar en una iglesia. Se distingue o se discierne espiritualmente. Esa es la explicación del por qué muchos, tras haber pasado multitud de años, ¿no?, en una iglesia, nunca ha cambiado sus vidas. Más bien han dejado de asistir y no nada ha sucedido en su vida, ¿no?, respecto a Dios, estoy diciendo. Y yo mismo, por ejemplo, ¿no?, ir muchos años a la iglesia y estar escuchando exactamente lo mismo, pero que no hubiera absolutamente ningún cambio dentro de mí. Entonces yo podía ver la gente que cantaba, podía ver la gente que hablaba de Dios, etcétera, pero yo no distinguía el reino de Dios hasta que yo tuve un encuentro con Dios. Esa es la clave. Por eso lo que hay que hacer, la responsabilidad como cristianos que tenemos es facilitar que las personas tengan ese encuentro con Dios. Y la forma mejor de hacerlo es regalarles la palabra de Dios para que la puedan leer y por su propia cuenta tener ese encuentro, ¿no? Ahora, luego hay un punto muy clave, ¿no?, que no había comentado antes, y es una característica del recién nacido. Y una de las grandes características del recién nacido es que es dependiente. Es decir, no puede valerse por sí mismo. Depende de las autoridades mayores, que serían su padre y su madre, en todo prácticamente. En todo. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, lo ves espiritualmente en su carácter porque es dependiente de Dios. Entonces, la persona quiere estar con Dios, pero necesita estar con Dios. Y consulta con Dios para explicarle cualquier cosa.
acerca de la universidad, de cuando se va a estudiar con Dios, cuando se va a trabajar con Dios, cuando hay algo que lo preocupa, le comparte a Dios, es decir, realmente vivía una auténtica vida de dependencia con Dios como Padre. Y eso se ve, y eso se nota, ¿no? Así que lo que quería compartir con vosotros era esto de una forma muy breve, pero más que nada para animaros a crear situaciones o aprovechar las situaciones para compartir acerca de Jesús. Hoy me veis con el pelo más corto, fui el otro día a la peluquería. La verdad es que es una peluquería muy, muy joven, muy, bueno, los que lo llevan son gente muy moderna y bien, me llevo bien con ellos, ¿no? Pero la verdad es que nunca, no he llegado a hablar con ellos de Dios, pero mira, el otro día estuvimos ahí conversando y uno me decía, ¿sabes? Lo que me ha ayudado a ver esta crisis realmente es que no importa hacer dinero, no importa poner todo el... porque al final en un día, de un día para otro se va todo. Me ha ayudado a verlo todo de otra manera, ¿no? De valorar otras cosas que no tienen que ver con el patrimonio ni lo que podamos abarcar, porque realmente aquí todo se pierde, ¿no? Y yo me quedé, ¿sabes? Ese punto que dices, quiero hablar de lo que es más importante, al menos para mí, porque coincido con esto. Y le dije, ¿sabes? Mira, yo soy muy fan de Jesús. Y, y en la Biblia justamente leemos que Jesús dijo eso, no pongáis la mira en las cosas de la tierra, no pongáis vuestras aspiraciones en estas cosas físicas que veis con los ojos, porque al final nada de esto os lo vais a llevar. Y en un momento, cualquier situación, como en este caso un virus, puede afectar directamente, ¿no? A todo lo que tenías completamente. Y, y esto es la aventura. Y iniciaba de alguna manera compartiéndose una situación de indignación que honestamente ahora no recuerdo qué era, pero que salía bastante indignado y que reforzaba mis convicciones acerca de la fe en Jesús. Hay hay un texto que se encuentra en primera de Pedro, en el capítulo 1, ¿no? Y dice, en el versículo 6 y 7, dice, ahora, por un poco de tiempo, tenéis, seréis afligidos por diversas pruebas. Aquí está hablando de unas situaciones de pruebas duras, en el sentido de que, bueno, había personas que estaban siendo perseguidas por su fe directamente, ¿no? Ahora, gracias a Dios, yo aún no me he encontrado en esta situación. Sí que podemos ser de alguna manera menospreciados eh, por, bueno, por decir que creemos en Dios, en Jesús, o de alguna manera, bueno, puede que haya quien se ría, ¿no? Pero no es como sucede en otros países, ¿no? Por ejemplo, ahora hablo de aquí, en España no tenemos que lamentar, por ejemplo, una persecución al respecto, ¿no? Pero en ese momento sí, esto estaba sucediendo en Jerusalén y en Israel, y dice, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria y en la revelación de Jesucristo. Y a mí me llamó la atención esto, ¿no? Más preciosa que el oro que perece. El oro es precioso, pero perece y se vuelve refulgente cuando está a alta temperatura. Es decir, cuando se pone a prueba del fuego, eh, algo arde en nuestro interior y nos hace justamente reafirmarnos y decir, no, no, es que realmente lo que dice la Biblia es verdad. No sé si lo has leído, pero lo que dice la Biblia es cierto. Y te reafirma. Y ya, ¿cómo ves el mundo? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo realmente estoy convencido de que todo lo que dice la Biblia se va a cumplir. Y ese es el tema, ¿no? Como el oro, que es perecedero, pero sin embargo con el fuego que reluce, es mi espíritu cuando se ve amenazado. Aunque lo perdiera todo, aunque perdiera mi trabajo, mi posición, mi dinero, lo que fuera, sé perfectamente que el amor de Jesús no lo perderé nunca y que mi amor por Él no será probado, pero si es probado, entonces será aún mayor.
Así que os animo, hermanos, os animo, familia, a que sigamos adelante y que Dios saque provecho de nosotros en todas las situaciones para al final glorificarle, porque aquí habla que es por un poco de tiempo la situación de persecución, pero en realidad es poco tiempo el que vivamos. Realmente es muy poco tiempo. Así que aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos bien nuestros días. Un saludo.